Bueno, les quiero dar la bienvenida a nuestro primer taller de producción gráfica en Biblioteca Viva. Mi nombre, como les contaba, mi nombre es Karen, nos acompaña Priscila, Carlos, Catherine y Nicole. Y hoy día vamos a estar revisando una de las temáticas que vamos a estar viendo durante estas 4 clases de club, que son la creación de timbres caseros. Nos gustaría que nos dejaran aquí en el chat por qué les llama la atención hacer timbres, por qué les llama la producción gráfica, por qué les gusta hacer manualidades de este tipo, que nos comenten también en el chat para irlos conociendo. Y hoy día vamos a hacerlo única y exclusivamente sobre la temática de timbres. Entonces vamos a empezar a hablar de aquello y clase a clase vamos a ir contándoles diferentes técnicas para que puedan hacer reproducción gráfica en sus propias casas, a través de técnicas bastante simples y más bien caseras, ¿ya? Si bien con Priscila somos diseñadores gráficos y esto lo hacemos de manera profesional, sabemos que los productos y los elementos que nosotros utilizamos para este tipo de proyectos son bastante caros y algunos, la verdad que hay que tener un estudio, un taller para poder realizarlo. Entonces lo que queremos es que ustedes puedan animarse a empezar desde lo más casero, hasta quizás más adelante tener la necesidad o querer ya comprar algún tipo, ¿cierto?, de producto que les llame la atención. Entonces siempre los talleres van a ir desde lo más básico hasta lo un poquito más complejo. Cuando tengamos la posibilidad de traer a algún experto, también lo vamos a traer. Así que eso es lo importante. Ahí Estoy cuenta, por ejemplo, viendo, claro, varios comentarios acá, disculpa que te pise la palabra. dale nomás. Eh, Acá hay varios comentarios sobre las utilidades que le podemos dar a estas producciones, desde, como nos cuenta Mariana, estampar bolsitas, que es un pequeño emprendimiento que podemos realizar, tal vez con no tantos materiales muy caros, que nos cuesta conseguir hoy en día con la situación que estamos, hasta Dominic, que es profesora y le gusta replicar estas manualidades con sus alumnos. Así de sencillo. Bien. Me Buenísimo, encanta. chiquillos. Me Antonio encanta también. ahí que les guste el handmade, que les guste el crear ustedes mismos y más encima aprender eso y enseñárselo a otra persona. Qué bonito. Así que para no Excelente. atrasarnos más, vamos a comenzar con una pequeña, muy cortita presentación para que vayamos comprendiendo algunas terminologías básicas y que no nos perdamos. Ya también va un poco algunas guías, algunos conceptos para que conozcan y algunos materiales también para que vayan conociendo, vayan anotando y después si quieren los vayan adquiriendo lo que vaya pasando el tiempo o si realmente les interesa esta técnica. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Tenemos una parte teórica muy cortita y después nos vamos a hacer práctica. Así que vamos por ello. Yo me voy a ir a compartir pantalla. Permiso, chiquillas. Si no me ven en pantalla grande, ¿cierto? La presentación, recuerden que pueden ir a vista del hablante y también queda en grande, ¿cierto? Y lo mismo cuando hagamos los talleres prácticos, siempre recuerden de marcar vista del hablante en Zoom. Ya, chiquillas, démosle. Vamos a ir por acá. Compartir. Y debería estar ok. ¿Se ve, no se ve? ¿Se ve, no se ve? Se Vean. ve. ¿Se ven? Ya Perfecto. me van a Sí. confirmar mis compas. Listo. Y vamos a abrir acá. Denme un segundo, chiquillos. Recuerden, cualquier consulta nos hablan nomás por... Si estamos nosotros conversando, Vamos. ahí nuestros compañeros van a Sí. poder leer, así que no se preocupen. Estamos todos atentos. Listo. Entonces empezamos hoy día con nuestro club de estampado y reproducción gráfica casera. Así que vamos a ver de qué se trata esta cuestión, porque ahí está la consulta, ¿cierto? De repente conocemos todos estos procesos por manualidades, otros los conocen como handmade, DIY, ¿cierto? Pero tienen una base en común, y eso es lo que queremos contarles el día de hoy. Primero que todo, vamos a hablar de una palabra muy importante, que es reproducción. Reproducción para nuestra vida, ¿no? También es muy importante, ¿cierto? En el sentido de que nosotros podamos tomar un elemento gráfico, ¿cierto? Estético, y poder replicarlo. Esa es la parte base, ¿cierto? De cuando nosotros entendemos que es más técnico, que es de producción gráfica. ¿Ya? Ese es el concepto general, y en ello es muy importante la reproducción. No solamente, ¿cierto?, para vender, ¿cierto?, poder hacer a lo mejor algunos proyectos, sino más bien incluso para cómo se han ido masificando el arte, la literatura y también la prensa. Entonces, súper importante entender que todos estos procesos que alguna vez se hicieron hace mucho tiempo como únicos procesos que existían, ¿cierto?, después fueron avanzando hacia técnicas mucho más modernas. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entendemos que los procesos de producción, ¿cierto?, están generalmente diseñados para ser reproducidos y generar un número que puede ser desde cientos hasta miles de copias, ¿ya? Y que está íntimamente relacionado con la naturaleza y la calidad del trabajo artístico original. O sea, si tenemos un buen proyecto artístico, una buena base, se puede reprimir o se puede reproducir, digo, las veces que ustedes quieran. Entonces es importante que el original esté bien para que nosotros después podamos copiar las veces, que pueden ser cientos, miles o millones de veces.
Entonces, ¿cuál es la importancia de aquello? Acá les dejo un ejemplo de alguien que quizás conozcan. ¿De qué será esa obra? A ver si alguien se acuerda ahí en el chat de quién será esa A obra. ver, ¿quién llega primero? A ver. ¿Quién llega primero? A ver. Bueno, sostiene la base del diseño gráfico. ¿Sabían ustedes eso? Y es parte de la industrialización de la imagen para ser repetida múltiples veces y utilizada para el mercado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, quiero hacer una bolsita para mi negocio, justamente vamos pensando en la reproducción para hacer la parte del mercado. A ver, ¿de quién será esa obra? A ver si alguno la chuntó ahí. Andy Warhol, me Andy soplaron por Warhol. ahí. Muy bien, de Andy Warhol, ¿cierto? Andy Warhol es un súper buen ejemplo de lo que era la reproducción en serie. Recuerden que Andy Warhol no era la única persona que reproducía esas piezas, ¿cierto? Sino que él tenía un grupo de personas que trabajaban en The Factory y ellos, ¿cierto?, se encargaban de la reproducción de todas estas piezas. Entonces ahí nosotros empezamos a ver piezas serializadas, de ahí que se hacían con diferentes técnicas, algunas muy conocidas, por ejemplo, como esta, que son serigrafías. Entonces había que hacer buenas bases, tener una buena idea para que posteriormente otras personas hicieran reproducciones y estas se pudieran vender o difundir masivamente. ¿Ya? Súper importante. Y hay una cosa muy importante en los inicios que uno se olvida, ¿cierto? Que es la creación de la primera imprenta. Y me imagino que todos ustedes saben cuál es la importancia, ¿cierto?, de la creación de la imprenta, que tiene que ver con el texto y con la proliferación del conocimiento alrededor del mundo. Qué importante, ¿cierto? Y acá tenemos la imprenta de Gutenberg, y acá, ¿cierto?, tenemos la posibilidad con la masificación de la imprenta, ¿cierto?, como un método mecánico para reproducir textos e imágenes sobre papel u otros materiales. No es necesario hacerlo sobre papel solamente. Bien nos contaban ahí en los comentarios el tema de, por ejemplo, hacerlo sobre tela, hacerlo sobre ropa, ¿cierto? Y se pueden usar diferentes tipos de tinta también dependiendo de cuál vaya a ser su necesidad. Y justamente, más modernamente, más en la actualidad, ¿cierto?, se ha dado la posibilidad de otras técnicas de impresión y reproducción. Ahí les dejamos listar algunas. Se ven bonitos. ¿Ah? Oh, ¿Alguien estaba aquí no habla. preguntando? Chiquillos, recuerden ahí los micrófonos apagados y nos consultan por el chat. Estamos respondiendo todas sus consultas en el chat. Gracias, Priscilita. Entonces, aquí tenemos algunas conocidas, ¿cierto? Como son la serigrafía, que lo vamos a ver en una de estas clases, el hueco grabado, el alto grabado, ¿cierto? La litografía, también súper conocida, la impresora offset, que tiene que ver con estas impresoras donde se sacan los periódicos, estas que tienen diferentes placas, y finalmente los métodos digitales, ¿cierto?, que también tienen un funcionamiento diferente, pero también son medios de reproducción. Ahora, cada vez que nosotros hacemos una pieza, tenemos que entender que hay tres procesos. Está el proceso de la preproducción, la producción y la postproducción. ¿Qué involucraría cada uno de estos procesos? Esto también se usa muchísimo en edición de video, en cinematografía, ¿cierto? Y tiene que ver con los diferentes pasos que nosotros hacemos para llegar a un producto, ¿cierto? Entonces, la preproducción siempre es lo que nosotros preparamos antes, ¿cierto? Que puede ser la investigación, pueden ser los bocetos, cualquier cierto elemento o planeación que hacemos antes, la producción, que es el momento donde ya vamos a estampar, por ejemplo, y la postproducción, que ya tendría que ver, por ejemplo, con, encuadernar o enmarcar, todo ese proceso ya de finalización de detalles. Entonces, es interesante porque algunas veces uno cree que tiene que saber hacer de todo, pero cabe la posibilidad de que no sea necesario y que podamos contar con alguien que nos haga un proceso de preproducción, que nos pueda hacer los diseños, nosotros podríamos producirlos y otra persona podría hacer una preproducción o incluso empacarlos y enviarlos. Entonces, es bien interesante cómo entender esas partes para entender que también, a pesar que es un proceso bastante largo, se puede compartir. Y acá les dejamos algunos procesos básicos, ¿cierto? Que son el proceso de reproducción manual, que son la serigrafía, silografía, litografía y tantos que hablamos antes, que también vamos a seguir repasando a lo largo, ¿cierto?, de estas clases, así que de estos clubes. Así que no se preocupen si se olvidan de alguno o alguna cosa no se, como que se van perdiendo. No se preocupen porque lo vamos a seguir repasando y está cada uno ordenado, ¿cierto?, por su forma de creación. Entonces aquí les voy a dejar algunos ejemplos para que vayan reconociendo más o menos cómo nosotros, o se ven más o menos estas técnicas. Seguramente muchas de ellas ya las han visto, pero vamos a revisarlas para que las tengan un poco más en la retina, ¿cierto? Este, por ejemplo, es un grabado. El grabado puede ser de bastantes maneras, ¿cierto? El que nosotros vamos a revisar, que es uno de los que a mí personalmente más me gusta, es la silografía, que es el grabado con madera. Entonces lo vamos a revisar y este es un trabajo precioso, ¿cierto? Acá tenemos el famoso stencil, con una creación, ¿cierto?, bastante divertida, como bien infantil. El stencil también, que es tan importante como
referencia también en el mundo del muralismo, ¿cierto? El llevar como arte a las calles también es bastante importante, ¿cierto? El hueco grabado, acá un ejemplo simplemente, pero el hueco grabado se refiere como a hacer un hoyito en una superficie, ¿ya? Entonces, o bajo relieve, vemos muchas cosas similares a bajo de relieve que lo vamos a revisar también. Acá tenemos un relieve tallado, que es algo mucho más complejo, pero algo que vamos a ver más ratito con Priscila. Esto es un ejemplo más simple. También tenemos el poder crear obras en positivo y en negativo, ¿cierto? Para en este caso hacer timbres. Y acá tenemos lo que vamos a revisar el día de hoy, que serían los timbres tallados. Ahora, vamos a partir con la parte de los timbres. Y la consulta o el tema es, ¿cómo comenzamos? Y para aquello tenemos algunas como palabras o conceptos que quiero que piensen o que lo tengan ahí como dando vuelta en su cabeza mientras hablamos. Primero que todo, acá les dejo un ejemplo, ¿cierto? De un timbre bastante bonito, ¿cierto? De un gatito. Justamente de una marca, como bien nos contaban ahí en el chat. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es si ustedes ven el timbre y ven la impresión de él, no se ven iguales. Están invertidos, ¿cierto? Entonces nosotros cuando realizamos timbre tenemos que pensar, primero pensar es que tenemos que hacer invertir, ¿cierto? Nuestra imagen. Eso lo podemos hacer desde procesos manuales, como hacerlo con un calco, ¿cierto? Y después como darlo vuelta y ponerlo, o podemos hacerlo con técnicas digitales como hacer un diseño, darlo vuelta en el computador e imprimirlo si es que esto nos complicara un poco más, ¿cierto? Pero siempre entender que tiene que haber un proceso de inversión del diseño, ¿ya? También es importante el relieve, que tiene que ver con que el timbre sea lo más claro posible. Entonces, si nosotros mantenemos un relieve que sea bastante apto, que sea como bien levantado, en contraste con el fondo, nos va a permitir que las formas se estampen mejor y que se vean más uniformes. Hoy día vamos a ver algunos ejemplos de cuándo no queda bien, cuándo sí queda bien, más ratito en unas cosas más caseras que hicimos por acá. Y también el uso de llenos y vacíos, ¿cierto? Y que lo importante que es lo que está y lo que no está, ¿cierto? Crear un diseño que respete los vacíos y permite generar nuevas formas es primordial para el diseño de cualquier pieza artesanal. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, en esta misma imagen que tenemos acá al ladito, vemos, por ejemplo, que el gatito está con un relieve bastante pronunciado, pero también hay pequeños detalles, ¿cierto? Que son lo que no está tallado, ¿cierto? Entonces ahí vemos, por ejemplo, el ojito, todos esos detalles, la lana, cómo nosotros vamos reproduciendo esos tonos medios nos van a ayudar bastante con los vacíos y los llenos. ¿Ya? Y, ay, me pasé. Y acá algunas consideraciones a tomar en consideración antes de empezar. Primero que todo, la reducción. Cuando nosotros hacemos una pieza como un timbre, son bastante chiquititos en general, no son tan grandes, entonces tenemos que crear una pieza pensando siempre en que sea simple y que sea clara, para que cuando lo vayamos reproduciendo, esta se pueda estampar bien en diferentes tamaños y en diferentes soportes, que podamos a lo mejor cambiar la tinta, podamos cambiar la superficie, pero que siempre sea lo suficientemente claro. ¿Ya? Ahora, entender que simple no significa fácil, no significa así como facilón, ¿cierto? Significa sí tomar en consideración los elementos más importantes y que se vea, ¿cierto?, lo más interesante posible. Ahora, más o menos por el otro lado, ¿cierto? También están los detalles, porque uno quisiera poner muchos detalles. Entonces, aquí sí se pueden hacer, pero se podrían tener mucho cuidado en medir los detalles del diseño para que sean visibles dentro del estampado. De repente nosotros queremos hacer unos detalles que la verdad que no se van a notar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear esos diseños o crear esos elementos para que se vean fielmente? Siempre vamos pensando en cómo lo vamos a reproducir. La presión, ¿cierto? Entender que y principalmente la gente que vende también los timbres, hay muchas personas que lo van a utilizar de diferente manera, entonces no es así como, ay, me quedó súper bien el timbre, pero solo si lo aprieto fuerte. Ya, entonces no es la idea, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos lograr una pieza que pueda ser utilizada con diferentes tintes, con diferente presión y funcione bien. ¿Ya? Y finalmente las tipografías, que eso es un tema que igual es mucho más complejo porque hacer letras es difícil, ¿cierto? Pero siempre encontrar fuentes que sean más claras o más limpias para que no tengamos problemas de legibilidad. Siempre es importante que se pueda leer, ¿cierto? Y algunos materiales que hoy día nosotros vamos a comenzar con materiales bastante simples, así como muy caseros, y después vamos a ir revisando cada vez cosas más, así como más caras o como más profesionales. Exacto. Vamos así como de lo más básico a lo más complejo, ¿ya? Pero yo les voy a dejar acá los materiales como que realmente se utilizan para hacer timbres caseros, para que después si quieren los busquen, ¿ya? Tenemos primero el linóleo, acá tenemos, yo en este rato voy a usar otro tipo de linóleo, pero está este que es súper bacán, que es como las gomas,
que es un linóleo de Speedball, que se usa bastante, pero hay otras marcas también. Y es como una goma, como una gomita de borrar, pero con una densidad uniforme y es blanda. Entonces es más útil para nosotros poder ir grabando y poder ir tallando. Y además en cualquier dirección, porque el linóleo tiene una forma de tallar, y ustedes pueden hacer el tallado en diferentes direcciones y hacerlo con cuchillos o con gubias. ¿Ya? Aquí les dejamos una marca que nosotros recomendamos, pero si encuentran otras más, ya saben más o menos cómo son, ¿cierto? Speedball, una marca buenísima para todo lo que tiene que ver con estampado y con serigrafía, con tinta, También todo eso. tienen varios niveles, también tienen varios tipos de linoleos, que son algunos mucho más blanditos, algunos otros con una densidad más rígida, eso de acuerdo a la necesidad del creador, si es que necesita tallar mucho, si es que necesita menos cantidad de detalle, todo eso hay que ir viéndolo en la materialidad, en este caso del linoleo. Tiene toda la razón, porque también depende del linoleo, si va a durar más o durar menos, todo ese tipo de cosas también entenderlo, ¿ya? Y acá un ejemplo de cómo se vería, por lo que les contaba recién de cómo invertir, ¿cierto? Acá se hizo el dibujo en un papel diamante, y después se traspasó, ¿cierto?, al linóleo y queda invertido. Así que interesante para que después lo puedan tomar en consideración. Siempre vemos este rosadito, pero hay muchas gomas más de otro tipo, bien decía ahí Priscila. Las gubias, quizás la usaron alguna vez en el colegio, pero las gubias, ¿cierto?, son estos formón, ¿cierto?, que se usan mucho, uno los conoce harto por los carpinteros, pero en realidad estos son más pequeñitos, y se usan para diferentes tipos de talleristas, ¿cierto? Sobre todo para obras más delicadas. Hay diferentes tipos de gubias, hay algunas que son de cuchillo, ¿cierto? Otras que son planas, unas que tienen vértices y otras que son más curvas. Cada una de ellas les va a dar diferentes opciones para que ustedes puedan empezar a tallar. Y finalmente las almohadillas de tinta para impresión. Esta almohadilla, ¿cierto? Que quizás algunos lo conocen, las almohadillas de timbre, pero también conocer que ahora vienen en un montón de tamaños, hay desde colores flúor hasta metálicos, ¿cierto? De diferentes terminaciones, y se usan normalmente para reproducir y estampar nuestros timbres. Ya ahí pueden venir en diferentes colores y muchas son recargables. Y ahora vamos a empezar con la práctica, así que aquí yo dejo a Priscila a cargo ahora, voy a dejar de compartir, a ver, Karen, dejar de compartir, ahí está. Tengo un segundito, Carlita. Ahí sí, dígame. ya que Jimena pregunta si es que se puede ocupar goma Eva. Allá mismo vamos, con Sí, esta, vaya para vamos. allá vamos, se nos adelantó en el Te vaya tiempo. adelantando la jugada. Adelantando la jugada, Mariana, y Mariana sí, también, seguro. Mariana también. Bueno, chiquillos, yo les voy a contar algunos métodos muy sencillos, pero para eso vamos a comenzar con un ejemplo súper sencillo de lo que hablaba Karen hace un poco, del relieve. La importancia del relieve en lo que vamos a crear. Si pudieron ver, es súper gráfica la imagen que mostró del gatito, este gatito con las que uno ve un cavado muy profundo entre la distancia de las letras con la distancia del gatito de la figura como tal, pero después tú, si te pones a ver con harto detalle, ves toda la separación que tiene el gatito como tal, la separación, las líneas que tiene la bola de lana, todo eso tiene que ver con el relieve con el que uno trabaja. Hablando de relieves, ¿qué mejor ejemplo que un limón? Un limón es como una naranja, también es una figura que está construida, no es una superficie plana, es una superficie con relieve. Y su capacidad de relieve, su capacidad de relieve nos va a dar la profundidad con la que va a ser nuestro estampado, la diferencia. Estoy viendo acá algunos mensajitos. Las chiquillas están preguntando si es que habíamos pedido materiales. No, chiquillos, no hemos pedido materiales, nosotros vamos a mostrar algunos sencillos que se pueden trabajar desde la casa, algunas cosas que tenemos en la casa para poder crear, pero si ustedes quieren hacerlo a nivel más profesional, ya le dimos los nombres más técnicos de los que pueden utilizar más adelante. Ya, voy a acá hacer un pequeño cameo, este cambio de cámara así, mágico del año 3000. Mientras Priscila está haciendo este cambio, recordarle a todos que si la ven muy chiquitita, activar vista del hablante o ir a clic derecho y pinear el video, ¿cierto?, de Priscila para que puedan ver bien la demostración. Gracias. Acá, muy sencillo, lo que les hablaba, tomen el limoncito, después cuando se lo vayan a comer, lávenlo bien, por favor, no queremos ninguna intoxicación. Allí, y vamos a ver inmediatamente que no es una superficie plana ni uniforme. Hay unas densidades que están
muy manchadas, que es la que no tiene un relieve muy marcado, pero otras que tienen un espaciado muy grande, y eso quiere decir que ahí sí había una superficie mucho más tallada, o ¿cómo se podría decir en el limón? No sé, como más profunda, como tal. Dentro de estos materiales, como nos comentaban las chiquillas más arriba, más en los chats, Mariana, Jimena, sí se puede utilizar la goma eva de toda la vida, la que nosotros utilizamos en el colegio para trabajar con los niños. Es un material bastante seguro para trabajar porque no se nos va a despedazar. Es un material que, si bien no nos va a permitir tampoco quizás tanto detalles, a menos que lo hagamos con una precisión de adulto, con una precisión mejor, sí nos va a durar un poquito más, sí nos va a permitir crear otras formas. Yo tengo acá algunas previamente cortadas, un pequeño corazoncito, y un osito que hice para acá. Si pueden ver, el corazoncito es una forma plana, no tiene absolutamente ningún corte en su relieve. A diferencia, el osito tiene el corte de los ojitos. En el caso que yo no le hubiese dejado el corte de los ojitos, sería finalmente una impresión plana. ¿Qué es importante con esto? Tomar en consideración el relieve que tiene nuestra goma eva. Es un material bastante delgadito, quizás no podríamos trabajar estos detalles que veíamos anteriormente en el gatito con mucha capacidad de relieve, no, tendríamos que trabajar quizás a una sola densidad de corte. Y en este caso, lo que siempre hacemos para trabajar con niños, sobre todo, es que buscamos una superficie, cualquiera, en este caso acá tengo una tapita de botella, y la pegamos a una superficie que sea rígida. Como pueden ver, esa es la diferencia que tiene de densidad, ¿cierto? Yo acá la voy a pegar fácilmente con Stick-Fit, también pueden hacerlo con silicona. Allí. Y la prueba de rigor, como decía Karen, tampoco ponerse locos a presionar, porque vamos a terminar con toda la tapa manchadita, así. Y veamos si es que queda bien. Ahí pueden ver que quedó la figura. ¿Ven? Esa sería la goma eva, que es un clásico para trabajar con los niños, para trabajar desde la casa, pero también pueden trabajarlo con cartón un poquito más denso. Yo acá corté un trocito que tenía. Todos estos son materiales reciclados. Es una densidad un poquito mayor. Lo único es que es más rígido. Quizás acá no podríamos hacer tantos detalles ni con una agujita. Tendríamos que entrar a trabajar con cartonero. Y ahí sería un poquito más dificultoso si queremos trabajar esta técnica con niños, ¿ya? ¿Qué otra materialidad tenemos? El hilo, si también ustedes quieren trabajarlo, pueden hacerlo. Muchas personas hacen el hilo, también es una forma de relieve cuando hacen el bordado, cuando hacen todo este tipo. También lo pueden trabajar con varias vueltas para que quede bien denso. Yo acá tengo un hilo de bordar. Y lo pegaríamos también a una superficie. También muchos lo pegan en superficies de madera, una superficie que sea rígida, que nos permita estampar, ¿cierto? Entonces, con el mismo hilo podemos ir dando formas de serpiente. Allí hay mucho se está utilizando hoy en día con lo que es voy a cambiar de cámara, con lo que es las bolsitas, mucha gente trabajando para estampar de repente las bolsitas estas de papel craft también, muchos timbres caseros que se pueden reproducir con facilidad. Como les decía, la goma eva, el hilo, se puede trabajar con cartón, se puede trabajar también, Karen nos va a mostrar un poquito más adelante, que es la silicona caliente. También es un material que es muy fácil de trabajarlo, pero riesgoso. Así que si son adultos responsables, no tienen ningún problema, pueden trabajar, hacer su figura, esperar a que seque, nos queda un buen relieve. Y ahí también podemos trabajar con la densidad que queremos tener nuestro timbre, nuestro sello, porque podemos trabajar 2, 3, 4 capas encima para ir creando este pequeño cerro que nos va a dar la figura final. No sé si se me queda algún material más en mente. Bueno, Karen nos va a mostrar otros materiales sencillos que tiene por ahí en casa.
con el audio bloqueado. Lo siento, ahí me avisaron, estoy silenciada. Oigan, chiquillos, ¿alguna consulta a lo que comentó Priscila para continuar con otras técnicas? ¿Conocían la O goma si lo han eva? practicado, claro, si lo han practicado. El corcho, sí, el corcho también es un material un poquito más denso, tal vez trabajarlo con la cubia sería bueno. La papa y el jabón, que son también materiales base que podemos trabajar con el cavado muy sencillo. Se dieron cuenta ¿Alguien que más todos están hablando conoce? del Sí, tallado, ¿ven? Son tipos de claro. materiales que si nosotros vamos pensando, tienen una superficie más o menos similar, ¿cierto? La papa, el jabón, ciertas frutas tienen una textura o una consistencia más o menos similar que nos permiten esa zona de tallado, ¿cierto? Que es firme, pero todavía suave para nosotros poder, ¿cierto? Ejercer presión sobre ella. Así que súper bien, ¿cierto? Lo mismo que pasa con la goma eva, de hecho. Claro, la goma eva es un material muy sencillo de trabajar, que nosotros trabajamos mucho con los niños, porque también están familiarizados con este material, entonces es fácil traer este soporte, esta base, para que ellos creen y además permite un montón de creación imaginaria, como les decía, lo único es que hay que ver el grosor, pero la goma eva también hay de varios grosores, hay unas gomas eva que son un poquito más densas. O poner varias eh, capas. También poner varias capas, pegarlas. Ya, chiquillas, entonces les voy a dar yo, le voy a pedir a Nicole, ¿cierto?, que me pine el video para la grabación. Y vamos a empezar a ver otros materiales, a lo mejor algunos un poquito más técnicos, pero los vamos a revisar también. Yo también voy a hacer mi técnica secreta de, bajar la cámara. Y vamos a revisar, ¿cierto?, lo que nos comentaba recién la Priscila respecto a la silicona caliente. Bueno, obviamente lo que nos mostró Priscila son cosas que nosotros podemos trabajar en la casa con niños, por ejemplo, con seres humanos más pequeñitos, pero en este caso, de aquí hacia adelante, son cosas que generalmente son más difíciles de trabajar si uno no tiene cierto cuidado. Entonces, acá tengo una silicona, una pistola de silicona caliente, cualquiera. Lo que estoy trabajando de base es un Trovicel, más ratito les voy a contar de qué se trata, por si no los conocen. Y justamente como nos cuenta Priscila, ¿cierto? Voy a hacer un corazón. Y lo que voy a hacer acá, ¿cierto? Es de nuevo, generar un relieve sobre un soporte, ¿cierto? Obviamente, la silicona tenemos que esperar a que se seque, ¿cierto? Y tener harto cuidado de tratar de ser bien, ¿cómo se llama? Como bien detallistas. Ahora, en sí la silicona es más fácil porque miren, ahí termina no sé si lo logran percibir porque es como transparente. No sé si se logra ver, Priscilita. No llega a Voy a bajarle contraluz. un poquito la Ahí está, ahí iluminación. está. Ahí Ahí está el se nota un corazón. poquito más, ¿ven? Ahí se ve un poquito más. Estamos haciendo figuras simples para que las conozcan. Y, o sea, para que vean la técnica, no para que conozcan un corazón. Y vamos a utilizar cualquier elemento que tengamos en la casa, ¿cierto? Que nos permita a nosotros ir aplanando, moviendo esta forma antes que se seque. Así que en este caso voy a usar un lápiz cualquiera que tengo por acá, ya no es necesario que tengamos cosas tan complicadas. Y podemos empezar a moverlo y todavía podemos, ¿cierto?, adecuarlo para que nos permita generar una figura que nos guste más, ¿cierto? Podemos aplanar los bordes. Cuando está en una textura semiseca la silicona nos permite hacer todos estos elementos, ¿cierto? Y cuando recién esté seca, vamos a probar el estampado, ¿ya? Pueden poner también sus deditos arriba o, obviamente, si son más seguros, no como yo, pueden, ¿cierto?, poner otra pieza, que en este caso otro Trovicel, y ponerlo un poquito arriba e ir aplanando, ¿cierto?, para que tengan ese cuidado, ¿ya? Ay, se me anduvo pegando, me apuré mucho, pero no importa. La cosa es que con esto, ¿cierto?, nosotros podemos seguir estampando, pero lo vamos a dejar acá un ratito porque tenemos que esperar a que se seque. Así que voy a seguir con los otros elementos y les voy a mostrar este elemento que se llama Trovicel. Bueno, el Trovicel es un papel, o sea, es un tipo de cartón o de soporte rígido que me gustaría que lo vieran. En este caso es de 3 milímetros. Generalmente nosotros lo utilizamos para todo lo que tenga que ver con soportes de piezas. Por ejemplo, ¿dónde lo ven este harto ustedes? Cuando van al supermercado, ¿están esas piezas colgando en el techo? Bueno, esa es la idea, porque si se dan cuenta es súper liviano, ya es más bien flexible, Como un plumavit de lo como liviano. Plumavit, claro, pero más rígido. De hecho, es impermeable. Así que la gracia es que toda esa gráfica que ustedes ven se pueden pegar primero con agua y además es entretenido porque nos va a permitir que nosotros podamos ir también haciendo diferentes cosas porque a pesar de eso tiene como unas pequeñas, no sé si lo logran ver en cámara, pero tiene como unas pequeñas uniones.
¿ya? Y esa unión nosotros podríamos ir escribiendo los nombres de los materiales, que Ah, suenan ya. raros, sin ningún problema. Muchas gracias. ¿Quién lo dijo? Valentina. La Valentina. Y, bueno, esto se llama Trovicel, en otras partes lo conocen por otros nombres. Ahí también lo pueden buscar por, no es cartón pluma, por si acaso, porque cartón pluma es de plumavita adentro, no les va a servir. Por Centra creo que lo conocen también, ¿cierto? Si no mal recuerdo. Y la gracia de este material, ¿cierto? Es que es muy liviano, pero principalmente que lo podemos nosotros presionar y hacer un hueco grabado. Les quiero mostrar un ejemplo, que es este que está por acá, que es un corazoncito, muy simple. De nuevo estamos haciendo figuras simples para que las conozcan, después ustedes pueden ahí usar su mente para hacer figuras mucho más complejas. Pero la gracia de esto, ¿cierto? Voy a cortar un pedacito para no usar, obviamente, todo el soporte. ¿Ya? Mira, Sebas nos cuenta que él ocupa el cartón pluma. También puede ¿Ya? ser, hay gente que tiene una cercanía con ciertos materiales. Cuando ¿Ya? trabajamos, él trabaja en arquitectura, estudia creo, yo ocupo las maquetas en arquitectura. ¿Ya? Buenísimo. Nosotros los diseñadores también tenemos como esa cercanía a algunos materiales con los que estamos acostumbrados a trabajar durante la carrera. Él puede ser el cartón pluma, nosotros tenemos más esa cercanía con el Trovicel, No, pero pero el sí, es cartón la pluma costumbre. igual es buenísimo. El cartón pluma igual es buenísimo porque, y como nos cuenta, él dice, yo ocupo todas las maquetas con arquitectura. Y sobre todo para lo que vamos a hacer ahora, yo creo que, ¿cómo se llama el chico? Sebas, el Al Seba Sebastián, supongo. le va a servir bastante esto, porque ¿qué es lo que hace, qué es lo que tienen de gracia estos materiales? Es que se marcan mucho cuando nosotros ejercemos presión sobre ellos. Entonces, voy a hacer cualquier forma. Voy a hacer una simple para que lo vean. Voy a hacer una pequeña línea a ver si lo vamos notando. Pero si se dan cuenta, esta línea, a pesar de que está marcada, tiene un relieve. Se genera, ¿cierto?, una presión que, ahí se ve mucho mejor, Sí. que enmarca la forma, ¿cierto? Se dan cuenta que se genera un hueco que divide la parte superior, ¿cierto?, de la plataforma, o sea, del soporte, y la parte inferior. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿ya? Hay muchos materiales que lo hacen. Bien contaba el Sebastián, ¿cierto? Que decía que él es arquitecto y justamente con el cartón pluma va a pasar algo similar, ¿cierto? Que uno puede hacer presión y lo va a hundir. ¿Cómo nos va a servir esto? En este caso voy a hacer un triángulo, no sé, cualquier pieza, y voy a presionar con harta fuerza. Esto es un lápiz cualquiera, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer con otro tipo de soportes. Por ejemplo, hay una herramientas que se usan para hacer manicure, que tienen unas bolitas. Sí. Esas pueden ser, ¿cierto? Cualquier herramienta que tenga punta roma, ¿cierto? Que nos permita a nosotros ir aplastando, pero no cortando, ¿ya? Entonces, en este caso yo estoy usando un lápiz porque acá nosotros nos propusimos, ¿cierto?, hacerlo de las maneras más simples posible para que no tengan que salir a buscar materiales. Pero la idea es ejercer una presión. Si se dan cuenta, estoy presionando bastante fuerte. Y ahora vamos a ver el resultado. Si lo acerco a la cámara ya pueden ver, Sí. ¿cierto?, que hay una diferenciación. Esta zona queda con un mayor relieve y esta queda con un bajo relieve. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto, cierto? Que ya podemos con esto crear una estampa. Entonces yo voy a traer acá mi almohadilla de estampado y el cartón Tetra Pak. Yo creo que sí, pero no sé si efectivamente logra mantener tan fuerte el relieve para que logremos hacer un buen estampado. También la durabilidad puede ser porque se puede humedecer mucho con la tinta y se Pero está empieza a hecho para estar despedazar húmedo. el cartón. No, pues sí, es Tetra Ah, Pak. verdad, verdad, No, estoy puro yo tengo más dudas deseando, porque yo el no otro sé. día hice un taller de otra cosa con Tetra Pak y necesitaba hacer una marca y lo puse y no me quedaba tan marcado. Entonces, habría que Mm. probar, habría que probar. ¿Qué está preguntando? ¿Antonia? No me ha dicho. Antonio, Antonio Antonio, Cortés. Antonio, tendrías que probar y nos cuentas, porque yo personalmente no sé si funciona tan bien como con lo que estamos contando. Lo que sí podría servir mejor es el cartón pluma que nos contó recién Sebastián. Sí, Eh, Claro, pero el bloque de espuma floral tendría que ser esos que son bien, bien apretaditos, porque hay algunos que son más abiertos y esos también te van a generar esa marca, a lo mejor no tan cara. Pero también, ven ahí, ustedes se están dando cuenta ya de cuáles son más o menos los materiales que tienen en común esta lógica. Miren, claro. ahí llegó nuestra amiga la Josefa Ryan, que nos va a contar en un ratito más. La vamos a molestar más ratito para preguntarle. Estamos haciendo todavía unas cosas como bien manuales. Pruebas Bueno, sencillas. sencillas. Entonces nosotros si marcamos acá con nuestra querida, ay, se me fue, almohadilla, ¿cierto? Y aquí vamos a anotar, miren, ¿ven cómo se marca todo lo que está alrededor, pero no el centro?
entonces aquí ya podemos notar que efectivamente va a estamparse mucho mejor, ¿ya? Entonces vamos a tomar una hojita. Vamos a ver si se marca bien. Ah, no me marcó casi nada, es que me demoré mucho, pues, chiquillos, me puse a conversar. La tinta está muy frío el clima. Ahí vamos a ver si marca. Espérate. Bueno, ya, no me marcó casi nada, parece que es problema de la tinta. Pero aquí quedaría más o menos eso, ¿cierto? Y también hice otro ejemplo, que lo había hecho por acá, lo dejé, se me perdió. Pero había hecho un corazoncito. Ah, que le mostré al principio, el corazoncito que se nota que está un poquito más marcado, ¿cierto? Así que también para que vayamos nosotros conociendo este tipo de técnica. No sé por qué. Recién me marcó Puede ser la súper bien. tinta. Bueno, recién me marcó súper bien. Ahí había marcado recién, pero bueno, puede ser más la tinta que otra cosa. Claro. Entonces, esa es una forma. Y para pasar rápidamente, también en la gracia del Trovicel que también podemos sacarle capas. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho? Entonces aquí rápidamente yo había hecho algo así como muy, muy al lote, pero era un símbolo así como de exclamación. Y también, si se dan cuenta, se pueden ir eliminando capas del Trovicel, ¿cierto? Ir cortando con un cartonero y también ir eliminando para nosotros poder ir haciendo los timbres. Ahora, hay que tener harto cuidado con eso, sí, porque eso generalmente yo por lo menos lo hago con, no sé, quizás la Jo lo hace con otro material, pero yo lo hago normalmente con cartonero, y ahí hay que tener harto cuidado, porque cuando nosotros, ¿cierto?, empezamos a usar el cartonero, ¿cierto?, siempre hacia el contrario de nuestra Afuera. mano, ¿cierto?, hacia afuera. Y si se dan cuenta, voy a hacerlo rápidamente para que vean lo rápido que se puede sacar y ver. Con Ahí ese la movimiento, precisión para con no ese, sacar la pieza completa. con ese movimiento, ven, ya pudimos sacar bastante del Trovicel. No sé si lo logran notar, Priscila, ¿se nota? Sí, se Sí, nota. ¿Ya? se nota que Y está se dieron unido. cuenta, fue un movimiento súper, ¿ya? Y ahí podemos hacer figuras más simples, ¿cierto? Porque tiene diferentes grosores y es más fácil de poder trabajar. Eso por un lado. Excelente. Y por otro lado, ¿cierto? Lo que había hablado recién nuestra amiga, la famosa gomita, pu. ¿Quién no hizo timbres con goma alguna vez? Me imagino que todos ahí en el chat hicieron alguna vez timbres con goma, ¿cierto? Bueno, acá en mi casa nosotros dibujamos, así que es un poco terrible utilizar las gomas para poder ponerse a hacer timbre y no para borrar. Pero estos son gomitas comunes y corrientes, estas gomas de pan, ¿cierto? Ya como bien comentábamos en el chat, ¿cierto? Los materiales parecen ser más o menos similares o texturas similares, ¿cierto? Aquí estoy usando una goma, ahí está, una goma ultra sucia, que en realidad ya está como muerta, así que la podemos utilizar. Y para ello utilicé tanto. Esta es una pequeña hojita nomás que les quise hacer de muestra, pero que esto utilice, ¿cierto? Una parte con cartonero y otra utilice gubia, ¿cierto? Y para eso estoy utilizando esta gubia que es de marca Speedball, ¿ya? Y que la gracia que tiene es que acá en el potito tiene para guardar otros tipos de gubia. ¿Ya? Seguramente la Josita Jo Ryan, que ella hace timbre, ¿cierto? De manera profesional, nos va a mostrar también sus materiales. Pero acá hay algunos de los que utilizamos nosotros, por ejemplo, acá hay unas gubias que son más como cúter, ¿cierto? Como cortador, como cartonero. Mientras hay otras gubias que son más redondas, ¿cierto? Que nos sirven para ir sacando de a poco dentro, ya sea del material que estemos utilizando, ¿cierto? Ya sea la espuma o ya sea la goma o el linóleo. ¿Ya? Y acá les quería mostrar algo como interesante respecto a esto, que acá hice miren, se me había marcado súper bien recién. No sé qué onda. Ya a lo mejor lo dejé mucho rato abierto. Tengan cuidado con esos chiquillos. De repente no lo dejé tanto rato abierto. Miren, quiero que vean algo. Ven que acá se ve como bien marcado, bien rojo el fondo. Entonces vamos a hacer la prueba. Lo voy a hacer acá. ¿Qué pasó? No es tan claro, ¿cierto? Se ven como unas pequeñas marcas, como que el estampado no se ve tan claro como deberíamos. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que nosotros deberíamos seguir sacando, ¿cierto?, de esta parte para nosotros siempre buscar que el estampado sea lo más claro posible. Entonces, cuando hagan el ejemplo, que se van a quedar con tareas. Seguramente no van a tener los materiales, ¿cierto?, más profesionales, pero además es posible que tengan una gomita en la casa, ¿cierto? Nos vamos a dejar Una con una tarea y la papa. idea es que una papa. La idea, ¿cierto?, es que puedan hacer el tallado, pero que siempre se fijen de aquello, ¿cierto? De que se vea bien la figura base, que en este caso hice una hoja para poder hacer así como una florcita, ¿cierto? Ahí.
De Eso ahí, es algo que ¿cierto? vamos a ver un poquito más adelante, el trabajo modular. Pero si se Ay, dan qué cuenta, bonito. pero si se dan cuenta no está bien acá, porque queda manchado, ¿cierto? Claro. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en ese caso es que vamos probando y vamos eliminando, ¿cierto?, las zonas que veamos exceso para tratar de dejar nuestro diseño lo más limpio posible. Karen, ¿Ya? tenemos una consulta de Cata Álvarez. Nos consulta, ¿tiene que ser con tinta de timbre o puede ser témpera, Cuan- otro tipo? Cuando yo trabajo con los niños lo hacemos con témpera, con estas témperas comunes y corrientes, eh, pero el problema de la témpera es que primero es muy densa. No sé si ahí quizá las chiquillas me puedan dar otro comentario, pero a mí me pasa que encuentro que es demasiado densa y que se demora mucho en secar. Entonces hay como hartas probabilidades de que uno marque y después alguien levante cualquier cosa y como que se Se desparrame desparrame. la forma. Entonces a lo mejor lo que yo recomendaría en ese caso sería a lo mejor pintarla con un rodillo, ¿cierto? Estos chiquititos de espuma, o quizás con un pincel, cosa de no dejar mucho exceso, estampar y dejarlo ahí. Que a ¿Puedo diferencia... intervenir en esto? Sí, Hola. Cuénteme, Jo, Oye, apórtanos. antes Acerca presentemos a de... la Sí. Jo, presentemos a la Jo. Sí, No, po. pero estaba esperando que terminaran. Pero yo quiero No, pero presentar, po. aprovechemos. Oye, te aprovechamos de porque estaba por terminar. De hecho, quería presentar a Josefo Ryan. Ella es artista visual de acá de Antofagasta y además tiene la imprenta de la Jo. O sea, ella hace sus timbres, ¿cierto? Personalizados y hermosos. Entonces, le quisimos invitar el día de hoy para que nos contara su experiencia y ahora nos va a intervenir respecto a la témpera. Cuéntanos, Jo. Eso, después les cuento todo. Hola, ¿cómo están? Oli. Sí, justamente respecto a las pinturas, la témpera resulta que es una pintura en base a agua, o sea, al agua, que se disuelve en agua. Por eso tiende a reventar. En cambio, las tintas de aceite queda fija, mucho más precisa, ¿ya? Entonces, siempre la tinta en base a aceite es más densa, la témpera es menos densa. Lo que pasa es que, claro, para entintarlo lo que yo recomiendo es para entintar timbres con témpera, porque igual se puede, sobre todo cuando son algunos de goma eva, que yo hago de repente con niños pequeños que no pueden tallar, como más peligroso que tallen, hacen cortando con tijera un relieve de goma eva, y eso para entintarlo lo pintamos con un pincel, pero muy suavemente para que no acumule tanta pintura. Y ahora, claro, alcanzas a imprimir un poco y la témpera se seca muy Se rápido. seca. Sí. Seca. Entonces, Y queda como dura, po. Sí, pues. Y queda como dura aparte. y queda dura, claro. El acrílico igual funciona bastante bien. A mí me gusta más que la témpera. Sí. Pero bueno, esto quería intervenir acerca de las pinturas, que para mayor precisión siempre es mejor una tinta o pintura que sea en base a aceite. Buenísimo, José. Está en el Power también eso, que en Sí. una parte se nombra de la tinta más oleosa, así que también si no se acuerdan, ahí va a quedar también. Pero oye, José, nosotros terminamos de nuestra explicación, me gustaría como que nos conversara, bueno, como les contábamos recién en el chat, aquí les presentamos a la José Ryan, ¿cierto? Que ella es sequísima haciendo timbre, entonces quisiéramos comentarte que acá estamos en el taller, ¿cierto?, de producción y los chiquillos tienen muchas ganas de aprender a hacer sus productos en casa. Entonces, tú como trabajadora, ¿cierto?, de la industria plástica, nos gustaría que nos explicaras más o menos cómo empezaste, qué recomiendas tú a la gente que recién quiere empezar en este mundillo de los timbres. Ya. Gracias por la invitación. Gracias a ti, pues, amiga. Bueno. Hola primero a todos los que están viendo. Yo no veo a nadie, pero supongo que hay gente porque ahí vi una respuesta de alguien. Hay harta gente, hay harta gente. Ya. Ahí está saludándote, Seba te está saludando, Sabrina. Sí, eso lo veo, ya, bacán. Ya, bueno, la Karen les comentó que yo tengo como mi especie de emprendimiento, que es como un taller de oficio más que nada, que se llama La Imprenta del Ajo. Lo pueden buscar en las redes sociales también para que vean más trabajos, como los trabajos que yo hago. Ahora, la manera en que yo comencé, ¿están ahí? Sí. Estamos, Bueno, te estamos escuchando. Si Ya. te caes, te aviso. Ya, genial. Yo empecé haciendo silografía, ¿ya?
que, bueno, la silografía es una técnica de impresión que consiste en tallar una matriz de madera, generando un alto y bajo relieve. Y por acá tenía una matriz de ejemplo para mostrar. A ver, un segundo. Vamos a hacer algo parecido a la otra semana también, Jo. Ya, Queremos hacer genial. silografía. Ya. Lo que tengamos a mano. Acá tengo una matriz de madera que no sé si se nota mucho, Se tiene nota un súper, bajo amiga. relieve y un alto relieve, ya. Esto fue tallado con una gubia. Esto yo lo tallo con gubias escolares, que son esas súper simples que venden en las librerías. Las de Como, madera. claro, y este es un pedacito de Trupan o O MDF, MDF. claro, ¿ya? Comencé haciendo esto, y de esa manera fui afinando como la técnica del tallado, ¿ya? Ahora, como esta es una matriz que es dura, la forma de estampar es entintando con rodillo. Acá tengo un rodillo. Entonces, nosotros entintamos. Bueno, yo utilizo tintas de silografía también. Acá tengo una. Esta es, curiosamente, dice que es al agua, pero tiene una densidad es muy espesa, es como manjar, así de espeso. Entonces no se disuelve tan rápidamente, tan fácilmente. ¿Ya? Después de la madera, bueno, hay que agregar que también tallar madera requiere como harta muñeca, y cansa, Sí. salen un poquito, a veces hasta unos callitos en los dedos. Una vez estuve tallando muchas matrices y de verdad que quedé súper cansada hasta del hombro. Entonces descubrí que existía el linóleo, que es más blando, ¿ya? Aquí tengo una matriz de linóleo, que también Yo está no tengo tallada. linóleo. Ahí tienes linóleo, excelente. Hay un linóleo para pisos, que es súper bueno también. El linóleo es más flexible, Es como de claro. plástico. El linóleo es flexible y es mucho más blando. Y para ese linóleo existen estas gubias que son las mismas que tiene la Karen. Están estas gubias de la marca Speedball. También tengo otra que es de otra marca, pero que es básicamente lo mismo. Y estas gubias son mucho más finas, tienen distintas puntas con distintas medidas. Entonces permiten más detalle en el linóleo, que es más blando. Puedes trabajar con mucho más detalle las imágenes y bueno, y no te cansa tanto el brazo también. Yo desde que descubrí el linóleo y la goma, nunca más tallé un pedazo de madera, nunca más toqué la madera, porque se me facilitó todo. Oigan, chiquilla, que Mariana nos aporta que Speedball tiene un set donde viene linóleo, gubias, pintura y Ah, sí, rodillo. sí, Sí, justamente. sí, eso es cierto. De hecho, por ahí andaba rondando un concurso por Instagram. Quizá para aquellos que quieren iniciarse, que ya quieren saltar ese pasito, Sí, ponerse un poquito más sí, profesionales. Los amigos de están Cartabela escritos que en no la lo gama. tienen. Sí, ¿Mm? en Cartevela está, acá en Acá en Antofagasta, Antofagasta. puede ser en color animal en Santiago, y ahí quizás algunos acá, en Arquipunto me dicen por acá, en Arquipunto, ahí lo dijo Ah, Mariana, justamente. Ahí está. Y allí en en el sur nos Cartevela pilla que hay, la cosa. en Oye, Cartevela Dominic que nos dice... Ah, en En Cartevela también Cartevela está tienen speedball. la promoción. Dominic hay. dice que te está ahí mirando por interno tu trabajo, que está muy, muy bello. Ay, me Ah, encanta. Ahí gracias. abajo. Esa es la idea, vayan ahí. Lo vamos a dejar nosotros Sí, mientras pues lo tanto vamos en a dejar. Instagram acá también en el chat. Ya, pues, José, Ya, entonces, entonces, claro, después del linóleo pasé a este otro tipo de linóleo, que es una goma, que es la goma Speedball de la que no sé si han estado hablando un poco de esta goma, que se sí, llama bloque para tallado, la famosa goma rosada. sí, Esto es una goma de borrar, ¿ya? básicamente. Es súper flexible. Y la gracia de esto, que al ser tan blandito, yo no necesito imprimir como con las matrices duras, que con la matriz dura yo pongo la matriz, pongo encima, bueno, entinto con rodillo, pongo encima el papel y tengo que ejercer presión, generalmente con una cuchara de palo. Acá lo que yo hago es al revés.
voy a sacar un timbre pequeño. Tengo mi timbre y yo puedo entintarlo y marcar el papel. Voy a marcarlo acá con una almohadilla. Estoy desde el teléfono, así que no puedo bajar pantalla ni nada. No se preocupe. No, se ve todo bien. Ahí ya. Y ahí tengo marcado mi timbre. Qué lindo. Lo amo. Claro, esto yo después los monto en un pedacito de madera para que sea más fácil de Manejar. manipular. ¿Ya? Este, por ejemplo, este es un módulo grande, que es un módulo continuo. Lo amo. Entonces, al imprimirlo, la imagen continúa hacia todos los lados. Esto lo vamos a la próxima semana. Vamos a hacer módulo. La Vamos a proyección hacer modular. módulo la próxima semana. Ah, genial. Ya. Ahora, por un lado, lo que es el emprendimiento, ahí ya es súper preciso el trabajo, ya hay que tener más práctica con el tallado porque empieza ya a tallar letras. Por ejemplo, acá yo tengo unos cactus. Si yo me paso un poco con la gubia, qué sé yo, eso no va a afectar a la imagen porque es algo orgánico además. Entonces todos sabemos que la imagen es como el mundo orgánico no es perfecto. Entonces no importa si hay un error. De hecho, el grabado tiene esa estética que tiende como al error entre comillas. Como que se ve a veces, se marca el fondo un poquito, no le sacaste, pero a mí me gusta siempre. Creo que siempre se ve muy bonita cada copia que tú haces, cada copia, porque claro, esa es la gracia también, como esto viene del grabado, los timbres, una matriz te permite sacar infinitas copias. Y cada copia, a pesar de que es la misma matriz, nunca una es igual a la otra, porque cada vez que tú imprimes, hay una intención diferente. Entonces, estos pequeños errores de manchitas, de cosas, de tal vez una parte no se imprime bien en esta vez, pero después sí. Todas esas manchas para mí son súper como correctas, bonitas, me parecen bien. Es como aceptado dentro del mundo del grabado, creo yo. Bueno, me salí un poco del tema. Estaba hablando de ya tallar muy fino para lograr hacer letras, ¿ya? Entonces acá yo tengo un timbre, aquí está al revés, ¿ya? Está al revés porque después al estampar me va a quedar al derecho. Ahí hay letras. Entonces si yo me equivoco acá, por ejemplo, en la O puede parecer una A, puede parecer otra letra. Entonces ahí ya hay que tener harta práctica para lograr este trabajo. Pero no es difícil. Yo he tenido alumnos que rápidamente se obsesionan un poco con los timbres y rápidamente alcanzan un nivel así espectacular detallado. Así que para no desanimar a nadie, es cosa de práctica nomás, como todo. Acá todos sabemos que cualquier disciplina artística requiere práctica y algo de obsesión también, creo yo. Me encanta. Sí. Oye, Joy, si tú tuvieras que recomendarle a los chiquillos como algunos materiales, nosotros hablamos recién, no sé, pues, de la goma eva, hablamos de... así me quedó mi corazoncito con silicona. Con silicona. Y también obviamente recomendamos el tomar la goma de la casa, robársela al hermano chico y agarrarla al La centro goma para de borrar, porque esta goma de la que estamos hablando es una goma de borrar, pero en un gran formato. Las gomas de borrar son geniales. Yo creo que es porque la superficie de la goma absorbe mucha tinta y después la entrega al papel. Es como de las mejores. Y la otra es la goma eva. Yo uso harto goma eva también. Todavía, por ejemplo, hace un tiempo hice un alfabeto de letras que lo he ocupado para todo. Un tiempo ya que ese ha durado un montón. Ese alfabeto ha pasado por todo. Ha dicho de todo. Ha dicho de todo, porque claro, imagínate, tienes ahí la posibilidad de escribir lo que quieras teniendo todas las letras. Y esto yo lo hice todas de goma eva. Y también creo que la goma eva es súper buena como para absorber la tinta.
yo siempre le hago así harto, trato de agarrar harto, porque a veces, pum, pum, se marca poco. Hay que hacerlo así. Es más que presión, es como echarle ahí, Empaparla, Sí, empaparla. empaparlo. Ay, no se ve. Ahí. Ahí se ve, sí. Y se Claro, recibe, siempre ¿no? considerar que cuando yo lo pegue acá, bueno, esta no se nota porque esta letra es simétrica, pero cuando yo lo pego acá, la letra está al revés. El efecto espejo del grabado. Es importante como siempre recordarlo. Bueno, para pasar las letras a la goma, a esta goma detallado, a esta cuando ya es más complejo, hay una técnica también para que quede al revés. Tú tienes un papel, lo calcas al revés y después te queda la imagen al tiro escrita al revés. O sea, hacia allá. Y después al estampar, queda al derecho de nuevo. El Entonces les efecto espejo. contamos ahí a los chiquillos también, le explicamos al inicio también eso justamente así Ustedes son muy con... secas. No, pero es para tenerlo en consideración, po. Es para que lo Sí, tengan en sí, pues, consideración y Algo qué bueno súper que tú lo repliques, po. importante, Es que de hecho es la base el, de el mucho de lo que primer vamos a hacer, error, sí, es lo el que vamos a primer hacer error ahora. que uno comete. Sí, claro, claro. En el momento de escribir, ahí se nota, porque como hablábamos de las cosas que son objetos, cosas orgánicas, da lo mismo para el lado que estén. Si yo Claro, pongo este pajarito, no sé, o esta manito, da lo mismo para el lado que esté. Ya, también otra cosa que quería mostrar que una vez se me ocurrió también fue, bueno, acá una goma grande, yo la tallé con unos textos que acá no se notan, pero ahora voy a mostrar el resultado, que fue como un mini fanzine pequeñito. Oh, ¿Ya? ah, sí me ¡ay, qué acuerdo. bonito! O la paciencia. Sí, pero no era tan complejo porque hice con el tema como de figura y fondo, tallé en bajo relieve las letras. Entonces es más fácil porque haces puras líneas pequeñitas y dejas el fondo de sobre relieve. Entonces ahí no tienes tanta pega. Como lo que hicimos recién con el Trovicel, chiquillos. ¿Se acuerdan que hicimos este ejemplo con el Esto, Trovicel? Claro, Esto como el mismo eso que estamos contrario. sería, usando yo le llamaría la- negativo. el Claro, el negativo, claro. contrario, el negativo. Sí, Bajo relieve. Es claro, el increíble bajo la relieve que técnica es esa. negativo. ¿Cómo? La técnica increíble, muy ingeniosa. ¿No? Y desde lo eh, sencillo claro, hasta cosas tan elaboradas y tan pequeñas y con detalles que logró la Jo, que nos mostró increíble. Claro, por eso, bueno, yo llevo 5 años haciendo, más de 5, yo creo que ya 6, y muchas veces me ha pasado que he dicho como, ya, he estado como a punto de dejarlo, pero como que no puedo. Bueno, paralelamente uno tiene que estar haciendo otras cosas, otros trabajos, de repente me distraigo un poco, pero es algo que me gusta tanto que no lo dejo, y siempre siento que puede ir avanzando más allá. Ahora, por ejemplo, ya estoy más dedicada al estampado de telas, que acá no tengo para mostrar porque justo me estoy cambiando de casa y mandé todo ya. Yo tengo una polera tuya, pero se me olvidó traerla, pero bueno, también quedan Ah, preciosas. La vamos claro, a mostrar entonces, para la siguiente clase. Oye, antes de que me olvide, porque después quiero que pasemos a preguntas, para que le pregunten todo lo que quieran a la Josefina ahí, para que nos dejen cualquier pregunta que haya quedado. Rápidamente les quería mostrar algo, que es esto que está acá, que es una impresora de timbres. Que ya estoy así como... yo la tengo El también y no level la he up. ocupado. Yo tampoco lo he ocupado. Ya, Me la compré hace mucho tiempo. bueno, esta para que la conozcan, para que vean que también, ¿cierto? Esto es lo más artesanal, pero también existe la posibilidad de hacerlo de manera como más industrial, ¿cierto? Y esta se me llama Mint, ya es de la misma de Silhouette, de la misma de Cameo que esta, que es un plotter, ¿cierto? Y es una Sí, mini maravilloso. maquinita, que es para ya poder ustedes tener su taller en casa. Entonces, si algún día les llama la atención, se las quisimos mostrar igual como para que fueran Cuéntanos conociendo las cosas que existen. sí, Son qué así, materiales de trae, este qué tamaño, saca. es muy chiquitita, ¿cierto? Y viene con la diferencia, obviamente, que es digital, por ende, tiene estas plaquitas que son las que la máquina va tallando, ¿cierto? Y permite ir reproduciendo los diseños. Ya, pero igual se las Sí, quisimos qué mostrar, genial.
que, claro, no es lo mismo, porque nosotros estamos hablando acá de procesos artesanales de reproducción, pero si a alguno le llamara la atención, ahí también para que lo conozcan. Y no sé si tienen alguna consulta. Pregunta acá Macarena. Algo. Déjenos las consultas todas ahí en el chat, vamos a estar respondiendo a Acabo todo. de leer una pregunta que dice qué tinta se usa para estampar tela. Para estampar tela hay, mira, el mismo, debería auspiciarnos Speedball, ¿Cierto? porque estamos, Cuando lo subamos a la pues. página, le voy a poner @Speedball. Etiquetados. sí, porque acá tengo una tinta de Speedball que dice Fabric, y cuando dice Fabric es para tela, ¿ya? Esta es block printing, creo que esta es al agua igual. O sea que se puede lavar, no, difícil, pero, no, base a óleo, sí, pues imposible, si es con agua después se Sí, saldría de la porque tela. no. Sí, pues en base a óleo. Ya de estas tienen de varios colores. Bueno, yo uso, voy a tener que parar porque acá, justo acá al ladito, tengo unos tarros enormes que yo uso. José, si tuvieses que recomendar alguna tinta, pero desde casa o alguna que te ha funcionado además de la de Speedball. Espérame. Mira, es esta, por ejemplo, esto vale casi lo mismo que esto que es industrial, que es un tarro de tinta de offset, ¿ya? Que es de las imprentas, de las grandes imprentas que trabajan con las máquinas offset, que al igual es con rodillo, entonces esta es la tinta con la que se entintan esos rodillos. Si me estabas preguntando alguna tinta como a lo mejor más fácil de conseguir. Claro. Generalmente cuando estampo tela, así como de manera artesanal, uso harto acrílico, porque el acrílico, a pesar de ser una pintura en base a agua, igual dura en la tela, dura bastante. Eso se puede comprobar si alguna vez se ha manchado la ropa con acrílico y no sale. Oye, Josefa, y por ejemplo, yo tengo estos pilot pintor que también son acrílicos, pero en lápiz. Igual yo creo que podrían servir como ir pintando los modelos y también ir pasando, quizás también puedan dar súper buenos resultados, claro. Quizás más rápido el como que sea proceso más controlable. para que no se Es alcance a muy buena secar. idea. Sí, de hecho hace poco hice un tallercito por ahí y entre medio de todas las cosas que vimos hicimos unos timbres de goma eva y algunas de las chicas que no tenían ningún tipo de pintura usaron plumones y pintaban rápido y pum, estampaban hasta antes que se secara. Y también le resultaba. Hay unos acrílicos creo que son para tela, ¿o no? Esas pinturas para tela, también que son como fácil de encontrar. Para tela, que vienen en unos formatos así pequeños y eso los venden en la librería como algo más... Hay una Artel, hay una... Sí, eso de supermercado también he visto. Acrylex creo que hay en el super también. Sí, Acrylex y Artel, sí. Sí. ¿Alguna otra consulta, chiquilla, antes de que terminemos la sesión? Porque de hecho ya nos pasamos. Uy, siempre. Aprovechen, chiquillos, de consultar sus dudas. Aquí con nuestra querida Josefina, que nos cuenta su experiencia también, ¿cierto? Nosotros les cortamos la patita como más casera, pero obviamente la Josefa, que tiene una experiencia mucho mayor que nosotros, nos cuenta ahí como las cosas más serias, ¿cierto? Parece que los chiquillos no tienen más consultas. Quedaron pero claritos. ¿Todo bien? Así que van a tener tarea para la próxima semana. Tienen que crear su timbre con cualquiera de los materiales que vimos, ¿cierto? Acá en esta sesión. Puede ser con goma eva, puede ser, acá les dejo cómo se ve el de la silicona, así me quedó mi corazoncito. Ahí, acá ¿cierto? el La silicona de goma eva, hicimos con goma, ¿cierto? También. Así que cualquiera de las formas que revisamos va a ser un diseño para la próxima semana. Con papa, me gustó. Con papa también, con papa. Con el hilo, si quieren escribir alguna letra, pueden hacerlo. Ahí, con lo que sea. Imaginación. Pero la próxima semana nos juntamos y revisamos sus creaciones. ¿Les tinca? Ahí nos cuentan en el chat si está motivado. ¿Puede ser madera? Puede ser madera. La próxima semana vamos a ver madera, vamos a ver silografía, así que no se me adelante. Roberto, se me adelanta, pero si quiere también. Bueno, si quiere probar ahí, cuide el hombro nomás. Roberto, hagan lo que usted quiera nomás. Lo vamos a ver en vivo. Sí, en vivo y en directo la próxima clase. Nos va mostrando usted ahí con su cámara. Creo que es más rápido que nos manden por Gmail.
Así que los que hagan la tarea nos van mostrando por la pantallita y vamos revisando. No, revisando en realidad suena como colegio. Vamos viendo, vamos copuchando qué es lo que están haciendo. Así que con esto vamos a ir Perfecto. terminando la sesión. Oye, gracias, vamos a darle las gracias también a la Oye, sí. Josefa. Les dejamos ahí en el chat el Instagram de la Josefina para que la sigan, es la-imprenta-de la Jo. Así Pero si que la buscan imprenta la Jo, le va a aparecer ahí igual. se los vamos a Ahí escribir. en- Sí, aparece igual. sí, Ahí les aparece igual. dejo, he subido hartos videos de estampado en tela para que también puedan ver ahí, aparecen los materiales, con materiales súper sencillos, va a ser estampados bien bonitos en la casa. No, y aparte que la Mariana, Josefa igual de repente hace talleres, así que para que estén ojos. Mariana Sí. pregunta si es que para la tarea hay que enviarla a través del Gmail o presentarla el próximo viernes. No, la No, la presentamos acá. presentamos nomás, Sí, si es para copuchar que están haciendo. listo. Es para ver que tengan avance y que se lancen a hacer las cosas. Eso Qué pues, bueno que le chiquillos, haya gustado. Ahí dice muy terminamos claro la e sesión de hoy. instructivo. Así que vamos a parar la grabación y le agradecemos a todos por su participación y justamente también agradecerle